entramos al capítulo 12 y estamos en los 3 últimos días de Jesús, los 3 días de la pasión. El miércoles, en el que todo sucede en el templo, el jueves, que sucede todo en Betania, y el viernes en el Calvario. Y empezando el capítulo 12, tenemos la parábola de los viñadores homicidas. Y dice, y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió a un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron al siervo, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. También a éste le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro, y a éste le mataron y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo, y dice, un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han oído la escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole se fueron. Esta última parábola en el Evangelio según San Marcos, como ya dijimos al principio de las parábolas, en el Evangelio de Marcos solo hay 4 parábolas de Jesús, no fue dicha por Jesús. Pese a que aquí al final sí dice que trataban de detenerle. No puede ser porque nos relata la muerte de Jesús. Y dice, es muy distinta de las otras 3 bellas parábolas que tuvimos anteriores, las 4 en realidad. Y aquí dice que no solamente fueron homicidas, sino que fueron asesinos. Y el versículo 8 dice, le agarraron, le sacaron, le mataron. En esta parábola están representados los judíos por los labradores. Los labradores son los que quieren quedarse con la herencia y empiezan matando a los siervos enviados por Dios, que son una figura de los profetas, y al último, a ese hijo querido, que es Jesús mismo. Y a él es a quien lo mata. El dueño de la viña es Dios. La viña es el pueblo elegido, el pueblo judío. Los labradores son las autoridades religiosas responsables de Israel. Los siervos, esos siervos a los que mataron o hirieron, son los profetas. Y el Hijo amado, que es tomado del principio del capítulo 1, versículo 11, este es mi Hijo amado, es Jesús, el Hijo de Dios. El asesinato fuera de la viña evoca la crucifixión de Jesús en el Calvario, que entonces estaba fuera de Jerusalén. La muerte de los labradores, y al final, cuando dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros.
La muerte de estos labradores simboliza la destrucción de Jerusalén por los romanos, que tuvo lugar el año 40 después de Cristo. Y los otros, los que heredarán la viña, son los futuros seguidores de Jesús, que primero fueron llamados los del camino, y ya desde Antioquía fueron llamados cristianos. Entonces, los que van a heredar esa viña son los futuros cristianos. Y el Salmo Pascual, que es aquí citado, que es el Salmo 118 en los versículos 22 y 23, la piedra que los constructores desecharon, es una referencia indirecta a la resurrección. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Esa piedra que los constructores desecharon es Jesús, que fue desechado por las autoridades religiosas, básicamente, judías, y se ha convertido en piedra angular. ¿Piedra angular de qué? De todo este nuevo grupo que estaban haciendo de los cristianos. Ese es básicamente el significado de esta parábola de los viñadores homicidas. Seguimos, capítulo 12, versículo 13. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras en la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de la hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Y Jesús les dijo: lo que es del César, devuélvanselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Y se maravillaron de él. En este párrafo tenemos muchas cosas que nos van a hablar de lo que realmente quiere decirnos este mensaje. Primero está la hipocresía de aquellos que se acercan a Jesús diciéndole maestro y hipócritas. Y les dice: ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Los judíos tenían sus propios impuestos, sus propios tributos, los propios tributos que tenían que pagar. Pero aparte de eso, tenían que pagar el tributo al César, puesto que estaban sojuzgados por ellos. Y Jesús les dice: ¿por qué me tientan? Quieren tentarme para hacerme caer. Y les pide un denario y se lo entregan. Es muy posible que Jesús no hubiera tenido monedas en sus bolsillos, igual que sus discípulos. Es muy posible que no las hubieran tenido. Porque para los judíos el tener una imagen estaba prohibido por la ley de Dios. Casi en todo el Antiguo Testamento encontramos que el Señor dice: no te hagas imagen de nada que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, en el agua. Y el denario tenía la efigie del César. Y por eso es que les pide: muéstrenme un denario. Y estos, que son los fariseos, sí tenían monedas en sus bolsillos, porque van y le entregan una moneda. Y por eso Jesús les dice: devuelvan al César lo que es del César y devuelvan a Dios lo que es de Dios. Versículo 18.
Se le acercan unos saduceos, estos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano la tome, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Y Jesús les contestó: no están en un error precisamente por esto, por no entender las escrituras del poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de lo que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Los saduceos era, como decía aquí la escritura, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos. Y nuevamente se acercan a Jesús para tentarle y ver qué es lo que él podía decirles, cómo podía responderles. Y le presentan este párrafo de la mujer que se casa con uno de los 7 hermanos, no tiene descendencia y se casa con el siguiente y así, hasta completar los 7, y con ninguno de ellos tiene descendencia. Y esto se da porque según una de las leyes, la ley del levirato en el Antiguo Testamento, la ley del levirato decía precisamente eso, que si una mujer se casa con un hombre y no tiene descendencia, el hombre muere, ella tiene que casarse con el siguiente para darle descendencia a su hermano, no a su actual marido, sino al hermano, digamos al hermano mayor. La respuesta de Jesús es muy sabia, porque nos dice: ellos no tomarán ni mujer ni marido, serán como ángeles. Y continúa en el 26. Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En este capítulo 2 estamos viendo 2 controversias y 2 enseñanzas. Ahora vamos a ver esta otra enseñanza. Versículo 28. Acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón y con toda inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle preguntas. En esta enseñanza tenemos lo que se considera como el credo judío, que es el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema.
Es algo que los judíos repiten todos los días, en la mañana, en la noche y también al salir de sus casas, porque lo tienen puesto en una especie de cuadrito cerca a la puerta de su casa. Y al salir, tocan eso, repiten el Shema y recién salen. Y realmente aquí Jesús une los dos grandes mandamientos en uno solo. El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si amamos de esa manera, cumplimos la voluntad de Dios. En alguna parte del Evangelio nos dice, si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? Y aquí nos dice, no estás lejos del reino de Dios. Eso es lo que le dijo a este escriba, que ya hemos visto que eran los que estudiaban la ley, los escribas, y también eran adversarios de Jesús. Pero aquí Jesús dice, al ver que contestó con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Versículo 35. Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Pero la muchedumbre le oía con agrado. Este parrafito que viene del Salmo 110, es el versículo 1 del Salmo 110, en el original dice, dijo Yahvé al Mesías. Dijo Yahvé al Mesías. Dijo el Señor a mi Señor. Eso nos aclara un poquito lo que dice aquí de dijo el Señor a mi Señor. Dijo Yahvé al Mesías. Este salmo de David lo dijo movido por el Espíritu Santo. Se nota muchísimo la presencia del Espíritu Santo cuando David dice esto. David llama Señor a Dios y Señor al Mesías que había de venir. Y ese Mesías es descendiente suyo. Pero obviamente David no sabía esto, no podía saber, pasaron siglos. Pero Jesús es descendiente de David y por eso David, cuando canta con una especie de profecía, digamos, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, se refiere a Yahvé y al Mesías. Versículo 38. Decía también en su introducción, guárdense en su instrucción, decía también en su instrucción, guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Estos tendrán una sentencia más rigurosa. ¿Cómo no? Aquí es un ataque a los sacerdotes, a los fariseos, a todos aquellos miembros del templo de Jerusalén que andaban con sus capas y querían ser saludados por todos, pero que no tenían empacho en tomar el dinero de las viudas para hacer oraciones. Una viuda podía ir y pedirles una oración y ellos les cobraban, pero según ellos estaban siguiendo la ley y no estaban demostrando eso con sus vidas. Y es por eso que Jesús les dice, ellos tendrán una sentencia más rigurosa.
Aquel que está en el camino del Señor y que no está actuando como el Señor quiere y está haciendo daño a los demás, ese va a tener una sentencia más rigurosa. Y continúa en el versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro en el templo y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, y llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de un haz, poquísimo. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba, y ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, ha echado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Si damos algo, hermanos, y es Dios el que lo ve, porque Dios lo ve todo, si damos algo, que lo demos con amor. Demos lo que la persona necesita, no lo que nos sobra solamente. Aprendamos a dar con misericordia, haciendo que la miseria del otro entre en nuestro corazón y podamos darnos cuenta de su situación. El Señor no quiere que demos lo que nos sobra, que hagamos una limosna alcanzándola así, para que todos vean y para mostrar que sí, yo doy. No, el Señor quiere que la limosna la demos en secreto y que demos no aquello que nos sobra, sino lo que el otro necesita. Esa es la misericordia que el Señor quiere que tengamos con las otras personas, con los que nos rodean, con los que necesitan de nosotros. Dar lo que necesita el otro. Aquí nos dice que la mujer dio todo lo que poseía. Jesús va a dar su vida por nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a compartir no solo lo material que tenemos, sino también nuestra vida con los demás. Esa es la enseñanza que sacamos de este final del día miércoles. Vamos a entrar al capítulo 13.